Hola queridos amigos, feliz domingo. En esta oportunidad voy a conversar y voy a elaborar una caricatura, como siempre hago con mis invitados, con el presidente del Ilustre Colegio de Periodistas de Honduras, licenciado Dagoberto Rodríguez Cuello. Presidente del colegio, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias, Darío. Es un honor poder compartir con usted. Sabe que me siento muy en confianza. Generalmente este tipo de entrevistas para un periodista son complicadas porque estamos acostumbrados a entrevistar, ¿sí?, pero a que no nos entrevisten. Entonces, me siento cómodo, bien, porque con un buen amigo, un colega, estamos acá para poder responder. ¿Y si le agregamos una caricatura, arruinamos la cosa, no? No, claro que no. Eso es un retrato de la realidad, ¿no? Ya, sí. Es bueno que lo sepa. Sí. Es una caricatura, no una fotografía a favor. Estoy claro. ¿Estamos claros en eso? Claro que sí. ¿Se va a mantener inalterable el cariño que usted dice que me tiene? Por supuesto. Voy a elaborarle una caricatura. Pongo manos a la obra porque obviamente tendré mucho trabajo de aquí en adelante. Muestro el boceto, unas líneas previas nada más para configurar más o menos un mapa en este universo blanco que aterroriza a los creadores, para poder deslizar mi mano, que mi mano le obedezca al cerebro y a lo que percibo de usted. Es al fin y al cabo una interpretación mía sobre usted, lo que va a quedar aquí en este lienzo como obsequio de nuestro encuentro. Excelente. ¿Es usted periodista por vocación o por accidente o cómo? Por vocación y por pasión. Me encanta el periodismo. Siempre he vivido con pasión el periodismo y creo que eso me ha ayudado a poder ir conociendo muy bien la profesión desde muy abajo hasta poder alcanzar algunos lugares de privilegio dentro del mundo periodístico. No lo tuvo claro toda la vida, ¿no? Porque usted se dedicó a varias cosas en sus mocedades. Sí, de hecho le hice de todo. Venimos de una familia muy humilde. Mi ¿sí? papá es un hombre, un campesino que se vino Don Casimiro Rodríguez. Don Casimiro Rodríguez, se ¿sí? vino del sur. Doña Marta Coello, ella ¿sí? era maestra empírica. Ella nos inculcó mucho la educación, mi papá el trabajo. Y bueno, hemos aprendido a trabajar desde muy pequeños y le hemos hecho de todo, hasta de mecánico dentista, pero eso fue en algún momento cuando aspiramos, entramos a la universidad y no teníamos claro exactamente cuál carrera escoger. Me incliné en algún momento por la odontología. Ajá. Por un tío que trabajaba en esa área. Y quise estudiar odontología, pero las posibilidades económicas no daban para eso. ¿Y esto de su currículum de un brillante renglón de haber sido porero, qué es? Mi papá era capataz de carreteras. Estos señores que dirigen la cuadrilla de trabajadores en una carretera que están pavimentando, ¿no? Exactamente. Entonces, yo en el tiempo de vacaciones iba a trabajar con mi padre. ¿Vacaciones de la escuela? Del colegio. ¿Del colegio? Del colegio. Entonces, porque con el pago nos comprábamos el uniforme y los cuadernos para poder seguir estudiando el siguiente año. Y el porero es un oficio que implica subirse a una volqueta llena de asfalto caliente, ir tirando la arena con asfalto sobre el pavimento para que luego pase la máquina tirando ya la carpeta de asfalto. ¿Qué edad tenía usted cuando estaba en esas barbaridades? Más o menos 15 años. Ya. 15 años. 15, 16 años. Ya, muy bien. Nadador distinguido del río Choluteca, ¿no? También. Claro, ahí aprendí a nadar. No necesité que me enseñaran. Con mis primos aprendí a nadar y sí, me hice un experto nadador. Ya, y obviamente a sobrevivir entre tiburones. Claro que sí, y mucho. Sí, porque usted, bueno, lo digo como una analogía nada más, porque usted también trabajó en el gobierno, ¿no? En la Casa Presidencial. Sí, trabajé, fue una experiencia que tuve, la única al haber trabajado en el gobierno como director general de prensa en el gobierno de Ricardo Maduro. Estuve 2 años, fue una muy buena experiencia porque aprendí a conocer el otro lado del oficio.
sea, el otro lado de estar al otro lado de la cerca. Sí. Y no me gustó. No me gustó porque siento que en el gobierno hay muchas cosas en las cuales uno no está de acuerdo. ¿Fue una experiencia para no repetirla? Sí, de hecho me ofrecieron volver al gobierno como encargado de prensa y decidí no aceptar. Estaba ya en Diario La Prensa. ¿El vocero de un gobierno miente? No, maquilla la información. ¿Qué significa eso? Bueno, no es que miente propiamente, sino que trata de transmitir la información, posiblemente algunas veces no con los elementos reales suficientes para informar a la gente. ¿Maquillar para un periodista es indecente? Sí, yo creo que sí, y más un periodista que trabaja en medios de comunicación. Creo que por eso el trabajo al otro lado de la cerca uno aprende a conocer algunas cosas del oficio, pero desde las relaciones públicas, desde el papel como defensor de un gobierno o de una administración. En el día a día del periodismo hoy, ¿qué hace usted, licenciado Rodríguez? Actualmente soy jefe de redacción de Diario La Prensa, laboro ahí desde hace 6 años, trabajé en una primera etapa, 5 años, o sea, en 2 etapas diferentes, alrededor de 11 años de laborar en la prensa. Ahí yo siento que he adquirido experiencia y mi crecimiento profesional justamente se lo debo a Diario La Prensa. Por supuesto. ¿Y quién no va a crecer profesionalmente en la prensa con el liderazgo, por ejemplo, de una de las periodistas más brillantes que tiene este país, como es la licenciada María Antonia Martínez de Fuentes? Una persona que ocupa de los primeros lugares en la lista de mis afectos. Es la persona que publicó mi primera caricatura en el diario El Heraldo en 1986. Yo tengo por ella un cariño devocional y una admiración profesional ilimitada. Es fantástica, decentísima, profesional, incansable me parece. No sé de dónde saca tantas energías. Y luego también muy comprometida con los grandes valores esenciales del periodismo. La verdad, la decencia, la investigación, ir un poco más allá, ser un poco rebelde, no tragarse la tortilla entera. Preguntar y preguntar y preguntar y vivir casi siempre insatisfecho con lo que se ha logrado. Así que juntos aplaudimos a la querida María Antonia Martínez. Definitivamente compartimos los mismos conceptos. Sí. Ella ha sido toda una escuela, no solo para mí, sino para una generación de periodistas ejemplar, que hemos aprendido mucho y hemos trabajado en temas de investigación. Una mujer visionaria. Yo creo que he hablado con muchos amigos y comparto esta experiencia que he tenido de trabajar con ella. Creo que de las pocas periodistas mujeres que han tenido esa visión por el buen periodismo. Sí, exacto. Por el buen periodismo. Exacto. Sí. Un compromiso y una pasión que parece que va escaseando, lamentablemente. Don Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas. El país vive momentos especiales. Casi siempre el presente parece más complicado que el pasado, casi siempre. ¿Qué lectura hace usted de la Honduras de hoy? Muy compleja, fundamentalmente en el aspecto social. El tema de las caravanas nos ha dejado o nos deja un mensaje. Por un lado, la insatisfacción de la gente, del pueblo hondureño, no solo de este gobierno, porque los problemas de Honduras son estructurales y se han venido arrastrando por mucho tiempo. Sin embargo, creo que ha llegado a un clímax en esta gestión administrativa y la gente está saliendo del país buscando nuevas oportunidades que no las encuentra. Muchos jóvenes, talentos, sé de casos de jóvenes que han salido o están saliendo del país, esa fuga de cerebros del país, gente muy talentosa que está buscando oportunidades que no las encuentra en Honduras. ¿Por qué se van?
Uno, arrastrados por eso, por la falta de oportunidades. Muchachos que salen de la universidad, pero que no tienen una oportunidad de trabajo. Muchachos con maestrías, por ejemplo, que no ganan ni siquiera el salario mínimo, el arancel mínimo de un profesional. Sí. Esos muchachos tienen que salir, buscar otras oportunidades para ellos, para sus familias. Y por otro lado, el tema de la inseguridad, la pobreza, que también alienta a la gente a irse del país. ¿Cómo ve usted cuando a ese elemento que menciona le agrega que vivimos en un escenario de turbulencias políticas permanentes? Sí, ese es otro aspecto que le iba a mencionar, el tema político. Honduras no ha logrado superar la crisis de 2009. O sea, no ha habido un proceso de reconciliación en el país. Seguimos con las mismas divisiones, un país muy, muy polarizado en todo sentido. De hecho, lo podemos ver últimamente con las reformas políticas. O sea, y cuando la ONU llama a un diálogo nacional y ni siquiera han podido ponerse de acuerdo en aspectos mínimos, imagínese cuando ya se traten aspectos muy complejos, como por ejemplo el tema de la presidencia, de la reelección presidencial, por ejemplo. De la reelección presidencial, por ejemplo. Reformas constitucionales. Que ese es un tema que está ahí pendiente, que hay que dirimirlo, hay que resolverlo. Sin embargo, no hay voluntad de las fuerzas políticas. Uno, porque muchos de los partidos políticos creen que la reelección sigue siendo ilegal. Y por tanto no, ahí bien difícil que puedan encontrar un acuerdo los partidos políticos, por ejemplo, en la reglamentación de la reelección presidencial, que en el fondo esta reglamentación lo que lleva es buscar esa reforma constitucional que no se hizo en su momento para aprobar o darle luz verde a la reelección en Honduras. Y es una lástima que esos políticos desatentos, desconcentrados, desenfocados, atiendan como prioridad sus agendas personales, las de sus propias parcelas políticas, y eso les coloque de espaldas a la dura realidad de los migrantes, por ejemplo, acápite sobre el cual quiero que usted profundice después de una pausa, ¿sí le parece? Claro. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras está aquí con nosotros y, como es lógico, hay mucho que aprender y mucho que escuchar de este magnífico interlocutor este domingo. ¿Cómo aprecian los periodistas la visión del gobierno sobre la crisis humanitaria de los migrantes? Creo que ha sido desde mi punto de vista, una respuesta muy tardía. Tardía en el sentido que tuvo que explotar la crisis de los migrantes para que el gobierno comenzara a tomar medidas o a adoptar medidas en materia de empleo, por ejemplo, en materia de inclusión social. O sea, ¿por qué esto no se hizo antes de que explotara la crisis migrante? Sino que hasta el momento que sucedió esto, o sea, el gobierno ha sido más reactivo en apagar un fuego, pero realmente no hubo una planificación para resolver este tema del desempleo en el país. Explíqueme algo. Usted dice, ¿por qué no se hizo esto antes? ¿A qué le llama esto? ¿Qué es lo que aprecia usted que está haciendo el gobierno? En el tema de empleo, o sea, la gente eligió a Juan Orlando Hernández por dos aspectos, creo yo. El tema de seguridad, resolver la situación de inseguridad, la espiral de violencia que estaba viviendo el país en el momento que él asume como presidente de la República. Y el otro aspecto es el tema del empleo, del trabajo.
¿Se está generando empleo en Honduras? Si bien hubo muchas expectativas con el tema del Plan 2020, por ejemplo, pero creo que más ha quedado en papel este proyecto. No hemos visto que, o por lo menos las cifras oficiales no muestran una reducción significativa del empleo en el país. Si bien no es el gobierno el que debe generar empleo, sino la empresa privada, pero debe generar las condiciones para que la empresa privada pueda invertir y pueda generar empleo. Pero no hubo condiciones en ningún momento. Por ejemplo, ese impuesto que se le cobraba a la empresa privada que estableció el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ese 1%, que fue derogado posteriormente bajo la condición de que los empresarios iban a aprovechar esos ingresos para generar empleo. Sin embargo, ha sido muy poco lo que se ha hecho. El tema de la carga tributaria es muy fuerte en el caso de los empleadores, la empresa privada, y no digamos en el hondureño común, en el profesional, por ejemplo. O sea, los profesionales hondureños hemos venido soportando durante los últimos gobiernos los golpes, los impuestos, las medidas económicas. Sin embargo, no han habido medidas de compensación para la clase media hondureña. La clase media hoy está sufriendo y la clase media, yo puedo decir que está desapareciendo. Prácticamente no estamos avanzando como en otros países, donde está surgiendo una nueva clase media y la clase media que ya estaba está llegando a nuevos estadios de vida, de mejoría. Sin embargo, en Honduras no está ocurriendo eso. Yo siento que la clase media está empobreciendo porque no existen esas condiciones. La carga tributaria es muy alta. O sea, si uno se pone a pensar cuántos impuestos paga un hondureño, usted se va a impresionar. Paga impuestos por todo. Ya le aumentaron al peaje, por ejemplo. Entonces, ese es un impuesto indirecto para el hondureño. Entonces, esa situación ha ido deteriorando la calidad de vida del hondureño. ¿El gobierno está haciendo bien en algún área? ¿Dónde aprecia usted avances? Yo creo que hay que reconocer, yo creo que sería muy injusto no reconocer muchos de los logros que ha hecho esta gestión. Por ejemplo, en el tema de seguridad, reducir la tasa de homicidios de 86 que había en el 2012-2013 a 40 en este momento es un avance significativo. Por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Es importante ese avance. Igualmente en el combate al narcotráfico y la desarticulación de los cabecillas del narcotráfico. Honduras o gran parte del territorio hondureño estaba controlado por el narcotráfico y muchas veces con la anuencia de los gobiernos de turno, y hay que decirlo claramente, porque estos grupos operaban a sus anchas en regiones tan importantes como la zona atlántica, la zona sur del país, el occidente del país. Sin embargo, se han hecho avances importantes en esa materia, en el aspecto de seguridad. Siento que hay una deuda muy grande en el aspecto de empleo. Ahí el gobierno debe enfocarse y también en el tema de poder generar incentivos para la gente que viene de muy abajo, para la clase media, igual para aquellos emprendedores que desean poner un negocio en el país, pero que les resulta muy difícil. Yo sé que a ustedes les toca narrar, pero también les toca interpretar los hechos. Por eso permítame inquirir un poco en su sentimiento como hondureño, como ser humano. ¿Qué sensación le ha producido a usted ver que la caravana de los migrantes está integrada por muchas mujeres, por muchos niños? Mucha tristeza, Darío. Mucha tristeza porque lo que uno denota y ve en la gente es la desesperación. Miraba el caso de una niña de 15 años, por ejemplo, que ella se dedicaba aquí en el país, en una comunidad del norte del país,
hacer tortillas. Una niña que posiblemente en otras condiciones hubiese tenido otras oportunidades y debería estar estudiando. Sin embargo, se dedicaba a hacer tortillas. Y como vio la situación de su familia difícil, entonces ella decidió emprender por su propia cuenta, sin decirle a sus padres, emprender el viaje en esta última caravana. Yo lo que miro es una situación de impotencia, una situación de desesperación de las familias hondureñas que buscan nuevas oportunidades y buscan otros derroteros en el país. ¿Aprecia usted que hay lucha anticorrupción sostenida como política pública? Yo siento que en los últimos años no. O sea, hubo intentos. Se creó el Consejo Nacional Anticorrupción, se fortaleció la Fiscalía. Sin embargo, creo que después del escándalo del Seguro Social, que es el escándalo más emblemático en temas de corrupción, aún después del Banana Gate y del escándalo de CONADI, ha habido intentos por fortalecer la lucha anticorrupción, pero no ha sido, Darío, y yo creo que esto es bien importante, no ha sido una iniciativa de los gobiernos por impulsar esa lucha anticorrupción, sino más bien ha sido una presión de la comunidad internacional para que se pueda impulsar, particularmente Estados Unidos, Unión Europea y otros países que están interesados en fortalecer las instituciones. Hablamos de Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, sí, Consejo Nacional Anticorrupción. Bueno, el hecho de la creación de la MASI es por la intervención de la comunidad internacional, pero también que viene derivada del escándalo del Seguro Social y de las antorchas. O sea, la presión por primera vez en la historia, mire, desde que yo trabajo en periodismo, por primera vez en la historia miro al pueblo hondureño exigiendo el fin de la corrupción. Es a raíz de ello que surge la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras MASI. Que ya lleva unos 3 años, ¿no? Lleva 3 años, que ya ha empezado a despegar, ¿verdad? Con algunos casos muy puntuales. ¿Cómo lo aprecia? Siento que, creo que la MASI arrancó mucho más rápido que la CICIG. A la CICIG le llevó 7 años poder emprender los grandes casos emblemáticos en Guatemala. Y creo que la MASI va hacia eso. Esperamos que tenga la libertad, que pueda actuar, que tenga la libertad de actuación como para llevar esos casos emblemáticos. ¿Qué calificación parcial le da? Le doy de 10, un 7. Es bastante. Sí. O sea, para usted la MASI ha aprobado. Creo que sí, porque es que yo le ponía el caso de la CICIG en Guatemala. A la CICIG le costó más tiempo poder arrancar. A la MASI ha podido establecer casos muy emblemáticos, como el caso, por ejemplo, de la ex primera dama Roselena de Lobo. La red de diputados, por ejemplo. El caso Pandora, ¿verdad? El caso Planeta Verde que ha surgido en los últimos días. Entonces, hay casos muy emblemáticos que en otro momento y en otras circunstancias no hubiesen salido a la luz pública. ¿Cuál es la circunstancia que actualmente vive el periodista David Romero, que es uno de sus colegiados? El caso de David Romero es muy complejo. Nosotros como Colegio de Periodistas de Honduras nos hemos pronunciado en el sentido y el hecho de que hemos venido demandando en los últimos años es la despenalización de los delitos contra el honor, llámese injuria, difamación y calumnia, porque pensamos y creemos en concordancia con otros países, con los defensores de derechos humanos y el tema de libertad de expresión, que este tipo de delitos pueden dar paso a coartar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. En el caso de David Romero, un caso muy particular que es
entra en la esfera civil y en la esfera privada. La doctrina en materia de derechos humanos establece que no son punibles, escuche bien, no son punibles aquellos hechos o expresiones de hechos públicos o que involucran a personas públicas. Entonces, en ese caso, la doctrina dice que no debe castigarse con cárcel ese tipo de situaciones. Pero en el caso de David Romero, implica un caso de índole muy privado, que tiene que ver con algunas expresiones que él hizo hacia una exfiscal, la esposa del señor Cuellar, del exfiscal adjunto Rigoberto Cuellar, y eso es bastante complejo, Lo que nosotros creemos es que la pena ha sido desproporcionada. Aplicar 10 años a un delito de índole privado del orden civil nos parece que ha sido desproporcionado. Tenemos que detener la plática un minuto, en breve vamos a seguir conversando mientras disfrutamos de unos anuncios y promociones. Aquí no se trata solamente de juntarse para conversar los domingos, edulcoramos también la plática con el buen humor de una caricatura en vivo, hecha aquí en presencia de nuestro interlocutor cada semana, después de Noche de Gala por Canal 5, y repetimos nuestra charla para los que se la hayan perdido a las 8 de la madrugadita por Telesistema Informativo todos los domingos, en cualquiera de los dos extremos del día de descanso. Gracias por permitirnos hacernos parte de su vida. Para nosotros, por supuesto, es un elevadísimo honor. Y aquí cruzamos los dedos por estar a la altura de sus expectativas. Bueno, cruzamos los dedos a ratos. El otro rato es para tener el lápiz en la mano y hacer una caricatura como esta que estoy ofreciendo acá para nuestro interlocutor, el presidente del Ilustre Colegio de Periodistas de Honduras. Bastante avanzada ya, registrada su linda sonrisa. Estoy agregando un poco de color y los otros detalles, así como ese finísimo traje que supongo será italiano, será francés, que usted lleva este domingo. No, a mí me gusta lo hondureño. Marco Honduras. Muy bien. En cualquier caso, su opinión será más importante que la mía cuando el trabajo aquí termine a lo largo de nuestra charla. ¿Cómo debe ser la relación entre prensa y poder? Independiente. Muy independiente. ¿Cuáles son las líneas que marcan esa independencia? Pues yo digo que hacer un periodismo crítico, de señalamientos, constructivo, por supuesto, porque muchas veces la crítica no solamente, hay veces va dirigida a destruir, sino más bien una crítica que contribuye a mejorar los grandes problemas del país. Creo que eso es importante. Debe haber una clara división, un claro límite entre periodismo y poder. Y creo que los periodistas deben de estar muy claros en ese sentido. Yo digo que los políticos al final no son amigos de uno. Periodista que cree que los políticos son amigos de él está equivocado. Creo que hay que marcar claramente las diferencias. Uno debe estar claro que su papel debe ser independiente, su papel debe ser con los grandes intereses de la sociedad hondureña. Me ha marcado usted un concepto, un precepto. ¿Cuál es la realidad en Honduras? ¿Los periodistas son independientes? Yo siento que en muchos casos no, pero sí quiero reconocer que hay periodistas muy comprometidos, periodistas que tienen un compromiso por el país, de nación, que están comprometidos porque la situación del país cambie y están en ese día a día. Creo que hay muchos periodistas que están en esa sintonía. ¿Los periodistas deben participar en la política? Mire, yo tengo un criterio muy particular.
Yo creo que Dele, suéltelo. El periodismo... Suéltelo con libertad. El periodismo es como el agua, el periodismo y la política es como el agua y el aceite. ¿Cuál es el agua y cuál es el aceite? No se mezclan. ¿Ah? ¿Cuál es el agua y cuál es el aceite en ese caso? No, yo cualquiera, no importa. Muy bien, muy bien. Pero creo que o se es político o se es periodista. Yo si en algún momento decidiera hacer algo en política, tendría que renunciar al periodismo. Creo que el periodista en alguna medida pierde credibilidad de su público y eso es bien importante. Hay un elemento bien importante en el periodismo y que es el mayor capital, digo yo, que debe tener un periodista, independientemente de otras cosas, de la honradez, de la ética, y es la credibilidad. Sí. Un periodista creíble es un periodista que aporta o puede aportar mucho a la sociedad. Ese es el gran patrimonio de los trabajadores de la prensa, sin duda. Claro que sí. La credibilidad. Y estoy convencido de eso. ¿Qué opina de los que ejercen periodismo desde posiciones ideológicas claramente definidas? Que no es periodismo. O sea, eso se llama militancia posiblemente. Y lo digo así porque muchas veces hay colegas que han asumido posiciones dogmáticas, ¿verdad? Muy inclinadas, muy sesgadas, y es ahí donde se pierde esos valores fundamentales del periodismo, la objetividad, el equilibrio, la imparcialidad, que son los valores claves del buen periodismo. ¿Hay libertad de expresión en Honduras? Sí, yo digo que hay libertad de expresión. ¿Y hay libertad de prensa? Hay libertad de prensa y creo que limitada, ¿verdad? ¿Por qué limitada? Porque incluso la libertad de expresión, porque en los últimos años, lejos de fortalecer estos principios fundamentales para que exista una prensa mucho más libre, mucho más independiente, se han pretendido crear leyes que limitan la libertad de expresión y la libertad de prensa. Uno de estos, el caso que hablábamos, el tema de la despenalización de las figuras de la injuria, la difamación y la calumnia, porque eso es una espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas y en alguna medida genera un régimen de censura y autocensura para el periodista. Entonces deben eliminarse esas figuras. ¿Por qué Honduras no puede hacer lo mismo, no puede estandarizar su norma en materia de libertad de expresión y en materia de derechos humanos con otros países de Latinoamérica, donde se ha despenalizado esa figura y se han eliminado figuras como el desacato, por ejemplo, que aquí ya se logró eliminar, derogar a través de una lucha que tuvo el Colegio de Periodistas y otras organizaciones que luchan por la libertad de expresión. Entonces, pero hay otros temas, por ejemplo, la ley de secretos oficiales, la ley de transparencia, por ejemplo, esa ley de transparencia que tiene demasiadas limitaciones, tiene demasiados vacíos, debe de revisarse y debe de reformarse esa ley. Muy bien. Quien ejerce la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene en sus manos un instrumento, una herramienta. ¿Cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar? Yo digo que el tema de el dinero. Muchas veces, y hay que decirlo así, claro, el periodista en Honduras está muy mal pagado, a excepción de algunos medios de comunicación, y con mucho orgullo lo digo, en la empresa donde yo trabajo hay una política salarial muy justa. ¿Cuál es el salario mínimo de los periodistas? Empecemos por ahí. 16.690 creo que por ahí anda en este momento. ¿Hay trabajadores de la comunicación ganando por debajo de ese valor? Sí, muchos trabajadores que están ganando 6.000, 8.000 empiras. ¿Y qué hace el dueño del medio de comunicación? Le dice, mira, te voy a dar el trabajo, te voy a dar 6.000, 7.000 empiras, lo demás vos te lo vas a ir a hacer en la calle. Eso es abrir puertas peligrosas. Para la corrupción, claro que sí. Y eso ha ocurrido en Honduras y está ocurriendo en el país. Yo creo que los
propietarios de medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, pagar salarios justos, por lo menos reconocer el salario mínimo al periodista para que pueda evitar esa tentación de la corrupción. ¿Hay corrupción en el periodismo? Sí hay, como en todas las profesiones. ¿De qué dimensiones es? Muy grandes, muy grandes. ¿Cómo se manifiesta? A través de una vida suntuosa y de lujos, por ejemplo, que no se lo puede dar un periodista que gana un salario modesto o justo dentro de un medio de comunicación. Hay que reconocer también que ha habido periodistas muy emprendedores que han logrado salir adelante, han logrado conformar sus empresas periodísticas y hoy tienen otro nivel de vida. Tampoco es que vamos a echar a todos los periodistas en un mismo costal. No, por supuesto que no. Pero sí, eso está ocurriendo o ha ocurrido en el país. ¿El gobierno compra prensa? Sí, compra prensa. ¿Cómo lo hace? A través de contratos de publicidad, a través de otra forma. Básicamente es contratos de publicidad a través de los cuales los periodistas tratan de subsistir, gente que trabaja de forma independiente, que tiene un espacio que es legal si tiene, digamos, si tiene un espacio y vende publicidad, eso es legal, por supuesto que es legal, pero cuando se utiliza esa publicidad para obligar al periodista a decir lo que el gobierno quiere, eso no es correcto. O sea, debe el periodista, aun cuando reciba ese tipo de publicidad, gozar de independencia. Os aseguro bajo mi palabra de honor que esta es la última vez que detenemos la plática. Un minuto nada más. Licenciado Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas. ¿Cómo se mantienen actualizados los trabajadores de la comunicación? Bueno, actualmente con el tema de la revolución tecnológica ha habido una demanda muy fuerte de actualización en el gremio periodístico. Nosotros hemos emprendido en esta presidencia del Colegio de Periodistas un proceso muy agresivo de profesionalización y actualización profesional en temas de periodismo digital, por ejemplo, periodismo de datos y periodismo de investigación, para actualizar los conocimientos de los periodistas. Lastimosamente, si no es por cuenta propia, el periodista no se actualiza. Hay medios que están en ese proceso constante, actualizando a sus empleados, pero hay otros que realmente olvidan ese proceso y en este momento las demandas son otras y el periodista, bajo las circunstancias que actualmente vive el periodismo nacional y mundial, debe reinventarse. ¿Cuál debe ser el papel de los periodistas para mantener la pureza del oficio en el mundo de hoy en el que todo ser humano que quiera tiene a su alcance una cámara, un micrófono, una máquina de escribir en su teléfono? Dos cosas: pasión por la profesión y compromiso por las causas sociales. Yo digo que eso es fundamental. ¿Las nuevas tecnologías son una amenaza para el periodismo conocido tradicionalmente? Claro, es una de las carreras que está tendiendo a desaparecer. De hecho, en Estados Unidos, los grandes periódicos, el New York Times, el Washington Post, están utilizando ya robots para poder escribir las notas. O sea, que ya notas políticas y notas de deportes. Y según algunos expertos, es una de las tantas profesiones que van camino a desaparecer. Por eso la importancia de reinventarnos los periodistas. Tengo varias opciones de color aquí en los instrumentos que me acercan los muchachos cada domingo para poder pintar la corbata de la caricatura. Veo que la lleva azul. ¿La prefiere así?
Digo, ¿persiste en el error? No. Sea libre para responderme. Tengo pocas opciones, la verdad. No importa, yo no ligo el color con ningún color partido político. No le estoy dando ningún tipo de interpretación yo. Estoy nada más planteándoselo. Pero se entiende. No, cualquier color. No cualquier color. Hey. Así como la lleva. Claro. Así como la lleva. Hay que ser un poco objetivo dentro de lo subjetivo que es un caricaturista. Claro. Muy bien. Agrego color a la caricatura, a la corbata específicamente en la caricatura de mi interlocutor en este programa donde suelo conversar y dibujar todos los domingos. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus comentarios, su buen parecer a través de cualquier medio sobre los contenidos de este programa, gracias a la calidad de los invitados que tienen la generosidad de visitarnos. En los últimos minutos, don Dagoberto Rodríguez, ¿cómo resuelven ustedes o cómo se las arreglan los profesionales para mantener la distancia? ¿La distancia de qué? Del poder, de las fuentes, de las personas, de las instituciones, de los líderes con quienes todos los días están trabajando. Mire, yo creo que debe de haber una relación entre periodista y fuente y debe ser una relación de respeto. Es decir, la fuente es la que nos proporciona la información y el periodista es el que busca la información a través de estas fuentes. Entonces debe ser una relación cordial, una relación de respeto, pero no una relación de compromiso en ninguna manera. Hay algunas líneas que fácilmente las rompen. Yo veo algunas veces algunos reporteros que tienen mucho tiempo. Yo creo que la renovación debería ser una medida que los medios deberían tomar, estar relevándolos constantemente, que se vuelven casi voceros del señor al que están entrevistando todos los días. Sí, periodistas que están cubriendo una fuente cualquiera. No vamos a mencionar ninguna para no darle mala interpretación a este comentario. Y se vuelven casi voceros de él. No cuestionan, no hacen preguntas incómodas, que dice Fernando del Rincón, no deben faltar en ninguna entrevista, sobre todo cuando se trata de hombres del poder que tienen, no porque sean poderosos, no, sino por la responsabilidad pública que descansa sobre sus espaldas. Debe cuestionárseles, debe buscarse la verdad, claro, y debe de amarse la verdad por encima de todas las cosas, porque la verdad, escribió Pablo Neruda, el gran poeta chileno e inmortal, es más alta que la luna. Y evidentemente que ese es el trabajo de todos los días de ustedes, los trabajadores de los medios. Por supuesto que sí. Un último apunte. ¿Cómo ejerce el periodismo de investigación? Es bastante difícil. Sin embargo, yo digo que el periodista de investigación debe tener una característica y es tener buenos contactos y buenas fuentes. Ahí está la base para poder hacer un buen periodismo de investigación y lo demás pues lo va dando lo aprendido en la universidad, lo aprendido en la práctica y lo aprendido en los cursos de investigación. Pero creo que los contactos son importantes y como le digo, manteniéndose ese nivel de respeto entre fuente y entre periodista. ¿Usted sigue siendo catedrático universitario? Sí, doy clases en la universidad. ¿Qué tal los chicos de esta generación? Difícil porque yo les digo a ellos, hay un elemento importante que ellos deben saber, es que si ellos no tienen pasión y no se están actualizando, escogieron la carrera equivocada. Esta profesión requiere pasión, requiere sacrificio y requiere mucho conocimiento. Sí. Ahí está la base para ser un buen periodista. Por supuesto, conocimiento en todo sentido. Yo creo que un periodista debe de saber un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Como decían en muchos cursos, una especie de océano, aunque solamente tenga 2 pulgadas de profundidad. Exactamente. Pero por lo menos alcanzar mayores territorios, hablar de economía, de psicología, de ciencia, de política, etcétera, etcétera. Y eso se lo da a Darío el hecho de poder cubrir todas las fuentes. Yo tengo la dicha de haber cubierto todas las fuentes, desde la fuente judicial, policial, hasta la fuente de casa presidencial. Hoy me dedico a otra actividad,
Desde luego. Pero y obviamente importante. un valor adicional es mantenerse apasionado por la lectura y por el conocimiento. Definitivamente. Que eso no se agota nunca. Definitivamente. Para por lo menos aprender a hablar bien. Claro. Y evitar estos que cansan tanto con mucho tropiezo en el hablar. Tengo una caricatura para obsequiarle y más o menos compensar su generosidad de venir este domingo a platicar con nosotros. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez Cuello, en esta caricatura que comparto con ustedes y que la pongo en sus manos con mis dedos cruzados, queriendo escuchar su opinión. A ver qué le parece. Extraordinaria. Nunca me habían hecho una caricatura, pero me parece muy apegada a la realidad. Ahí me cuenta luego lo que opinan en casa. Ajá, claro que sí. Aquellas 4 fieras que tiene usted allá. Ahí le mando un mensaje. Por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Darío. Presidente del Colegio de Periodistas. Muy amable, gracias. Despidámonos, por favor, respondiéndome con una palabra de su parte mis últimas inquietudes. ¿Cuál es la verdad que debemos conocer? La verdad de Dios. ¿Cómo sabe usted que es libre? La independencia genera eso. ¿Cómo detecta usted a quién le miente? Cuando lo veo a los ojos. ¿Cuándo nació Álvaro Contreras? Álvaro Contreras, no recuerdo exactamente, ahí me agarró. ¿A qué político le cree? A ninguno. Para escribir bien, ¿qué se necesita? Para escribir bien creo que se debe leer mucho. Y cuando el humano aprende a leer, ¿qué adquiere? Conocimientos. ¿Qué es lo más importante de la vida? Vivir en paz con los demás. ¿Quién es el periodista o la periodista a quien usted más admira? En Honduras, María Antonia Martínez. ¿Honduras le cree a los periodistas? Creo que sí. Mucha gente le sigue creyendo a los periodistas. Muchas gracias y que tenga muchísimos éxitos. Gracias a usted. Una dilatada carrera profesional, pero nutrida de éxitos para usted y para su familia. Gracias, David. Gracias por haber estado aquí y gracias por el trabajo que hace. Muy amable. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez Cuello, en esta plática dominical que endulzamos con el buen humor de una caricatura. La próxima les espero con los brazos abiertos. Gracias. Adiós.